Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para traer a la tierra, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, lo vuelve a recalcar, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y aquí parece que encontramos una contradicción. Dice el versículo 34 que Jesucristo no ha venido a traer paz, sino espada. En Lucas 12:49 dice que ha venido a traer fuego. Y encontramos nosotros una contradicción. Si nosotros leemos Juan 14:27, dice la Escritura: la paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz que yo te doy no es como el mundo la da. Qué interesante. Si Juan 14:27 dice que Jesucristo ha venido a traernos paz, el apóstol Pablo enseñaba: y la paz de Dios reine en vuestros corazones. Siempre se habla que Dios ha venido a traernos paz, pero escuchar de la boca de Jesucristo que Él no ha venido a traer paz, sino fuego y espada, como que suena medio contradictorio. Qué raro. ¿Nuestro Dios no ha venido a traernos paz? Dice que ha venido a traernos espada. La clave para entender el texto, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el contexto. Tenemos que entenderlo de acuerdo al contexto. El contexto en el que se cita la paz os dejo, mi paz os doy, es en un contexto del hombre atribulado, del hombre que jamás va a encontrar la paz aquí en la tierra. Y hablamos de la paz de Dios, porque el hombre busca una paz de no a las guerras. Tú que te encuentras afligido, atribulado, con problemas, yo quiero darte mi paz. El mensaje del Evangelio siempre ha traído controversia. La palabra paz que aparece en el texto es la palabra eirene, que quiere decir unir dos cosas que están separadas. Pues el mensaje del Evangelio, ¿qué es lo que ha hecho con nosotros? Unirnos. Nosotros estábamos enemistados con Dios producto de nuestros pecados y de nuestras faltas. Lo que ha hecho el mensaje del Evangelio es hacer la paz mediante la sangre de Jesucristo, y nosotros poder unirnos nuevamente con el Creador a través de Jesucristo. Pero el mensaje tiene doble filo. Para los que creen, para aquellos que creen en Dios, es un mensaje que unifica, un mensaje conciliador. Pero para aquellos que lo aborrecen, para aquellos que no están de acuerdo, lo único que trae es controversia, lo único que trae es espada a sus vidas. Entonces vemos las dos caras de la moneda. Para algunos lados trae unión, para los que creen, y para los que no creen trae disensión, trae división. Este es el Cristo que queremos presentar en esta mañana, el Cristo de la disensión. Pero ¿cuál es el motivo? Para que este mensaje de paz provoque división cuando debería provocar un efecto inverso. Y la respuesta es tan sencilla: es simplemente por causa del pecado. Y en este caso tendríamos la base del siguiente principio: la luz nunca se va a mezclar con las tinieblas. Por eso que el mensaje del Evangelio y la presencia de Jesucristo causó polaridad en su nación. ¿Y hasta dónde llegó? Llegó hasta el seno de las familias. Logró penetrar hasta lo más profundo de los hogares y ocasionó unión para los que creían y división para los que no creen. Y aquí es donde se encuentra la gran lucha.
desde el tiempo de toda la historia, desde el primer hombre que encontramos que padeció por causa del Evangelio, que fue Esteban, hasta nuestros días, el Evangelio sigue uniendo a las personas y al mismo tiempo dividiéndolas. Y uno dirá, ¿pero por qué causa? ¿Por qué se origina de esta manera? Hermanos, la luz no se mezcla con las tinieblas. Si tú eres luz, nunca te vas a poner de acuerdo con las tinieblas, porque no existe ningún acuerdo entre la luz de Cristo y las tinieblas de Satanás. Por esta causa es que se originan las rivalidades. Quiere decir que desde el momento en que decidiste entregarle tu vida a Jesucristo, también has venido a ser, de la misma manera que Jesús, un personaje controversial. Y donde te encuentres, donde tú estés, sea en tu hogar, sea en el colegio, sea en la universidad, en el instituto, en tu centro de trabajo, en tu negocio, en el carro, donde te encuentres, también vas a polarizar las opiniones de los demás. Y te vas a encontrar que algunos te amarán por el mensaje que predicas y algunos te van a aborrecer y te van a odiar. De la misma manera que fue con Jesucristo, porque nosotros estamos establecidos en su semejanza. Vamos a ver cómo Jesucristo polarizó a su propio pueblo. Jesús mismo fue causa de división. Y es increíble. Tal vez nunca hemos visto esta parte de la Biblia. Siempre hemos visto la parte, bueno, acércate a Dios, que la unión y la paz de Dios reine en tus corazones y todo eso. Pero vamos a ver la otra parte. La parte picante. Vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 7, en el versículo 12, ya había un problema allá. ¿Dónde? Este problema se suscitó en la fiesta de los tabernáculos. Versículo 12, y había gran murmullo acerca de Jesucristo entre la multitud. Pues unos decían que Jesús era bueno, pero otros decían, no es bueno, sino ¿qué cosa? Que engaña al pueblo. En el versículo 40, en adelante, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este, hablando de Jesucristo, es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces dice, hubo disensión entre la gente. ¿Por causa de quién? Por causa de Jesucristo. Siempre va a haber. Continuamos, capítulo 9, versículo 16, o del 13 en adelante, unas hojitas más adelante, dice, esto es, ¿por qué se originó? Jesús haciendo un bien y se gana ¿qué cosa? El odio de los demás. Es increíble. Por eso ustedes van a darse cuenta que a veces se siente uno triste, ¿no? Haces el bien y quieres ayudar al resto. ¿Y cómo te pagan? De la peor manera. Encima hablan mal contra ti. Esto le pasaba a Jesús. Versículo 13. A Jesús lo llevaron ante los fariseos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo el ciego había recibido la vista, y el ciego le responde, lo único que sé es que él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre, hablando de Jesús, no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Sin embargo, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos por causa de Jesucristo. Y uno más en el capítulo 10, versículos 17 al 19. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Entonces volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. ¿Cuál era el problema? Jesús hasta lo querían apedrear, porque él, siendo hombre, se hacía Dios. Así que Jesucristo polarizó la nación de Israel entre aquellos que lo amaban y aquellos que lo odiaban. Jesucristo jamás vino a ser el modelo de Mesías que tenía la nación de Israel. Estaba escrito que el Mesías nacería en Belén y que sería del linaje de David. Entonces existía una gran diferencia entre el Mesías que iba a traer paz y libertad del yugo de opresión al pueblo de Israel, y el Mesías que era presentado por Jesucristo, el que pregonaba arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces se establecía así. Nos confunde decir. Pónganse en la discusión de ellos, no sabemos. ¿Qué podemos pensar? Está sanando al ciego en el día de reposo y no está cumpliendo el mandamiento. Sin embargo, otros se rompían la cabeza y decían, pero ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? No se ponían de acuerdo. Había discusión entre ellos, entre los que creían y entre los que no creían. Y por ahí alguno le decía al otro, ¿qué acaso ya te está convenciendo? Y había una gran discusión entre ellos. Lo que esperaba la nación de Israel era un Mesías que los liberte del yugo de esclavitud del Imperio Romano. Cuando ellos lo ven a Jesucristo, no lo reconocieron como el Mesías. Por eso, si volvemos al capítulo 10 de Mateo, al versículo 34, les dice Jesús a sus discípulos: no piensen que he venido para traer paz. La palabra pensar es suponer. Ellos suponían que Jesucristo iba a traer paz a sus vidas, que iba a traer paz a sus corazones, que iba a traer paz a la esclavitud que estaban pasando, a la cobranza de tributos, a la terrible tribulación que vivía el pueblo de Israel por causa de la opresión del Imperio Romano. Y Jesucristo les dice: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. Y este mensaje tenía que ser conocido por los discípulos. Cuando Jesucristo hizo la entrada triunfal a Jerusalén por el monte de los olivos, yendo en qué fue, en un asna, ¿no? En un pollino fue montado, prestado todavía, y la multitud de gente se comenzó a agolpar y decían: gloria a Dios en las alturas. Y muchos de los que estaban ahí, ¿tú crees que todos pensaban de manera espiritual? Nosotros vemos y decimos que gloria a Dios, cómo lo reconocían a Jesús, según la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de las Escrituras. Jesús vino a los suyos, pero a los suyos nunca le reconocieron. Pregunta entonces, pastor, ¿qué tipo de reconocimiento recibió Jesús? Un reconocimiento político, un reconocimiento de un hombre que tal vez podía ser capaz de enfrentar al Imperio Romano y libertarlos de una vez del yugo de esclavitud que ellos tenían. Entonces comenzaron a ver a Jesús como un líder político. Hacían política, como tú y yo cuando a veces hablamos: ¿por quién vas a votar? Y la idea era que cuando le estaban dando homenaje a Jesús y decían gloria a Dios en las alturas, decían: este es el Mesías. Porque jamás iban a esperar a un Mesías que iba a nacer en un pesebre. Un Mesías que iba a renunciar a todo. Todos tenían posesiones. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. No tenía posesiones materiales. Pero cuando Él entra en un pollino, eso sí le interesa a la gente. Este sí es, porque tiene el porte de líder, porque habla bonito. Me parece que este sí es. Gloria a Dios. Dios ahora sí nos mandó a su ungido.
Pero la idea era de que lo estaban apreciando a Jesús como un líder político, como ese líder que ellos estaban esperando. Gracias a Dios que Jesucristo nunca fue lo que la gente esperó. Él fue lo que el Padre esperaba de Él. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿A quién quieres complacer? ¿A quién buscamos nosotros complacer? Por eso nos encanta a nosotros los reconocimientos. A nosotros nos encanta pues la pompa y todo eso. Jesucristo era el mismo Dios, el mismo Señor. Según Filipenses 2, versículo 6 en adelante, el cual siendo en forma de Dios, existiendo por la eternidad, como Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Y en ese despojarse, se despojó de muchas cosas. No se despojó del ser Dios, porque si Él hubiese despojado de ser Dios, simplemente se hubiese eliminado a sí mismo. Quiere decir que Él se despojó de su gloria, se despojó de la adoración, se despojó de todo lo que tenía en el cielo, por el hecho de hacerse como uno de nosotros. El texto nos presenta la humillación gradual de Jesucristo. Nosotros decimos, Jesucristo se humilló, Jesucristo padeció, pero jamás hemos visto en el texto. La humillación de Jesucristo se presenta de manera gradual, siempre en forma descendente, de más a menos. Y estando en esa condición de hombre, quiere decir que no le bastó el hacerse como uno de nosotros, sino que también estando en esa condición de hombre. ¿Qué es lo que nos indica ahí? De que Él, estando como hombre, jamás fue reconocido por los hombres. Estaba Jesús al lado de ellos, pero la gente no se daba cuenta que al lado tenían al Rey del universo, al Rey de reyes y Señor de señores, al Creador de todas las cosas, y no se daban cuenta quién era Jesucristo. Yo pregunto, ¿no te sientes humillado tú cuando has tenido tantos logros y nadie te lo reconoce? Oh, yo conseguí esto, conseguí aquello, pero la gente ni te pela el diente, ni le interesa, y uno se siente humillado y dice, ¿de qué me valió haber alcanzado tanto si la gente no me reconoce? Muchos hacen las cosas solo por el reconocimiento. A Jesucristo nadie le reconoció el trabajo. Jesucristo venía a hacer lo que ningún hombre podía hacer, pero nadie se lo reconoció. Pero no le bastó, sino que estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No había muerte más humillante que morir en una cruz. Según las enseñanzas de Isaías, capítulo 53, Él fue llevado como cordero al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca ni enmudeció. Y uno diría entonces, ¿para qué hizo todo eso? Simplemente para Él ser perfeccionado por Dios en medio de la aflicción, como lo enseña Hebreos capítulo 5, para venir a ser autor de eterna salvación para todos los que le aman. Por nosotros, Jesucristo se humilló hasta lo sumo por ti y por mí. La pregunta sería en esta mañana, ¿qué espera ahora Dios de nosotros? Si Él hizo hasta lo sumo por nosotros, ahora ¿qué Él espera de nosotros que nosotros podamos hacer? Pero no solamente polarizó a la nación, sino también esa polarización alcanzó el seno de las familias. Y aquí es donde vamos a detenernos un momento y vamos a ver cómo en los hogares también por causa de Jesucristo existe división. Dice el mismo versículo, ahora el versículo 35. Jesucristo dice, porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
Muchos de nosotros conocemos que la palabra casa en griego es oikos, de donde viene la palabra que nosotros usamos, koinonia. La palabra que aparece aquí es oikiakos, que se refiere a los miembros de la familia, perteneciente a la familia de uno. ¿Qué nos está diciendo? Que los enemigos, nosotros nos preocupamos. ¿Y dónde decimos que está el enemigo? Afuera. Porque de hecho, algunos tendrán cara de enemigo, pero no lo son. Sin embargo, la Biblia dice que los enemigos del hombre serán los miembros de su propia familia. ¡Wow! Yo no suelo hacer estas cosas, pero creo que vas a tener que decirle al que está al lado, creo que estoy durmiendo con el enemigo. Están en su casa, dice. Bueno, lo tenemos metido adentro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Como el país estaba totalmente polarizado, muchos de aquellos pues que se estaban entregando a Cristo y que sus vidas estaban siendo transformadas, hermanos, se convirtieron en gente odiada, en gente que comenzó a ser martirizada, y muchos de ellos fueron expulsados de sus hogares. O sea, el entregarse a Cristo, ¿de qué les resultó a ellos? Que los boten de su casa. Comenzó a suceder eso, comenzó a pasar. Escuché el testimonio que un pastor contaba acerca de una hermana que congregaba en su iglesia, que por el hecho de esta chica haberse entregado a Cristo, ¿saben qué pasó? Su padre la desheredó de todo, le quitó su herencia y la botó de su casa. Porque los padres no querían saber nada con Cristo, o a veces con la religión evangélica, como dice. De aquí de los muchachos que tenemos algunos en Filoy, hemos conversado con algunos, y muchos, por causa del evangelio, por querer someterse a la palabra de Dios, han experimentado cosas terribles en sus propios hogares. Algunos les han prohibido que vengan, otros lo único que han ganado es rencilla, porque uno espera tal vez ganarse otras cosas. Uno espera que de repente cuando se entregue a Cristo, ahora sí va a ser todo paz y va a ser felicidad. Pero se va a topar de que muchos de los miembros que integran tu familia todavía no son cristianos, por lo tanto no van a estar de acuerdo al estilo de vida que ahora pretende llevar. Por eso genera división, porque la luz no se mezcla con las tinieblas. Y ahora tú ya no quieres tomar con ellos, y ellos insisten en que tomes con ellos. Y si no le aceptas un cigarro o un vaso de cerveza, te van a tomar en poco, o te van a tomar en menos, porque ya no decidimos correr en sus disoluciones. Y así muchos encuentran trabas, muchos encuentran impedimentos, por causa de seguir el nombre de Jesucristo. Y está la lucha entre los que obedecen y en los que desobedecen. Por eso Cristo se puede entender ahora las palabras de Jesús: no he venido yo a traer paz, sino espada, aún en medio de los hogares. Las discusiones políticas que estaban ocurriendo por causa de Jesús llegó a trascender de tal manera que se infiltró en los hogares, que llegó a penetrar en los hogares. El poder del Evangelio llegó a entrar a lo más íntimo de las casas, de las familias, y esto comenzó a ocasionar división entre los miembros del hogar. Seguro más de uno que nos visita o de hermanos que nos encontramos aquí. En el caso de mi familia, todos somos creyentes. Hablo de mi familia nuclear, mi esposa y mis hijos. Tal vez tú que te encuentras en esta mañana, de repente solamente tú eres cristiano, de repente el resto de tu familia no es cristiana. ¿Saben quién solamente experimenta este tipo de cosas? Solo aquellos que realmente están viviendo en el Evangelio de Dios. Porque aquellos que no están viviendo simplemente conviven con el pecado. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Así que si tú no tienes estos problemas, preocúpate. Si tú que tienes familia que no es cristiana y la estás pasando
como uno diría, como vacaciones en Hawái. Qué raro lo que predica el pastor, porque en mi casa todo normal. ¿Cómo es? Normal, ¿no? Todo tranquilo. ¿Y cómo ves tu casa? No, y nada, ¿no? Todo bien. Preocúpate. Y fíjate tal vez cómo estás viviendo tu vida cristiana. Porque según la Biblia, las tinieblas no se pueden mezclar con la luz. Y siempre va a existir una rivalidad por causa de Jesucristo. Así que si la estás viviendo muy tranquilo y muy cómodo, fíjate cómo estás andando en el Señor. Pero no solamente está la rivalidad entre un creyente y la familia que no es cristiana, sino que sabes hasta dónde se extiende. Agárrate. Hasta la familia de cristianos. ¿Qué? Pastor, ¿cómo no era que la luz no se mezcla con las tinieblas? Pero hay muchos de la luz que viven como tinieblas, siendo cristianos. Y por eso vamos a entender los versículos 37 al 39. ¿Por qué se mencionan en ese contexto? ¿A qué era Jesucristo lo que quería hacer alusión? Bueno, eso puede pasar de repente en mi familia, que de repente mi padre, mi madre, mis hermanos no son cristianos. Por cierto que mis hermanos me lo hicieron ver cuadra, ¿verdad? Ahorita los acuso, ¿no? Para que sepan. Como yo me acerqué primero a Dios, ellos no se habían acercado, ahorita Raúl al fondo, ¿no? No sé dónde se ha ido. Qué malos, ¿eh? Me lo hicieron ver cuadra, sí. Una vez estábamos jugando pelota, bueno. Y Raúl agarra y me dice, y así dice que eres cristiano. Así que mal me hizo sentir. Yo agarraba, estaba evangelizando a los muchachos que vivían por ahí. Y ustedes que en ese tiempo, en esos años, de repente no todos tenían televisión, ¿no? Entonces en la casa teníamos una sola televisión. Y esa televisión quería llevármela. ¿Ustedes creen que me dejaron? No, ¿qué estaban viendo? No me acuerdo, estaban viendo tonterías encima. Goku, no, esa cosa. ¿Qué estarían? Estaban viendo cosas que yo lo necesito para el Señor, para... Nada, no me querían dejar de llevar, hasta por último peleando me la tuve que llevar. Ni me hablaban, nada. Son las cosas que generan. Pero gracias a Dios ahora se han sumado al Evangelio, pero ya, bueno, ya no les pido sus televisiones. Pero vamos a encontrar, bueno, entonces nosotros decimos, bueno, eso es lo normal. Pero encontrarlo, que existe, que tenemos nosotros enemigos en la casa, en familia de cristianos, eso sí es raro. Porque uno dirá, bueno, en mi casa todos son cristianos, entonces no tengo enemigo. Según la Biblia, también hay algunos creyentes que no viven bien. ¿Saben dónde está el ejemplo? En el capítulo 19 de Mateo, versículos 16 en adelante. Y ustedes van a encontrar el relato, en este caso de Mateo, también lo relata Lucas, de un joven, como tú comprenderás, ¿no? Un joven como cualquiera, no sé si era de Filoio de Kairos, creo que era de Filoio, Diego creo que era. No, o Carlos, ¿no? Muchachito, tenía muchas ganas de servir a Cristo. Oh, gloria a Dios, estaba siguiendo a Jesús también. Estaba ahí cantando las alabanzas, más. Quiero más, ¿no? Con todo y coreografía y todo. Ofrendaba, daba diezmos, iba a su célula, venía al templo los domingos antes de las 9 de la mañana, no como algunos, ¿no? Que se demoran. Era más fiel, venía temprano y hacía todo, cumplía la ley y todo. Le dijo a Jesucristo, yo he cumplido la ley desde muy pequeño, no matarás, no robarás, y todo yo lo he cumplido, te he hecho todo, Señor. Pero ¿qué necesito para hallar la vida eterna? ¿Qué es lo que yo necesito? Jesucristo, ¿has hecho todo? Sí, Señor, he hecho todo. ¿Limpiaste los pisos también? ¿Le ayudaste a la hermana Carmen, que no tiene quien la acompañe hoy día? Señor, yo también le ayudé. Gloria a Dios. Bueno, entonces te falta una cosa para que seas perfecto. ¿Qué cosa, Señor? Bueno, ahí está lo difícil. Tú tienes posesión, ¿sí o no? ¿Tienes cuentas? Bueno, sí, algunas cuentas tengo en los bancos.
todo lo que tienes. Estamos hablando no de una parábola, estamos hablando de un hecho real, de un joven que quería seguirle con todo su corazón, como tú y como yo, a Jesucristo. Y tú dices, Señor, ahí yo estaré, yo seguiré contigo, apoyaré a los hermanos, gloria a Dios y todo. Pero vamos a ver algo que alguien no quiere hacer. Y ahí está donde se genera la división. Anda, ve y dale todo lo que tienes. Entrégaselo a los pobres y entonces tendrás tesoros en los cielos y hallarás la vida eterna. Yo creo que ir a la iglesia, ir a la célula, diezmar, ofrendar, por último hasta apoyar construyendo el templo, como vamos a empezar el día 28, yo creo que eso es suficiente. ¿Quién marca y quién delimita lo que debes hacer? Ahora tú lo escribes, ahora tú lo trazas, pues Jesucristo se lo pidió, te lo pido yo. Y él agachó la cabeza, como algunos, y se fue triste. Triste no porque le desobedeció al Señor, se fue triste porque no quería dejar lo que tenía. ¿Sabe dónde se genera la división? La división se genera por causa de lo que Jesús pide, que es la renuncia. Ahí es donde se genera la división en los hogares. ¿Hasta qué punto uno está dispuesto a servir a Jesucristo? La vida cristiana es una vida de obediencia, de entrega y de renuncia. Pero ¿hasta qué punto estás dispuesto? Cristo quiere que renunciemos a nuestra vida antigua, a pesar de que ello nos lleve a perder a nuestros seres más queridos. ¿Cómo se generan las divisiones? Porque los dos son cristianos, pero uno está dispuesto a renunciar a todo y el otro no. ¿Se me entiende? Uno está dispuesto y decirle, Señor, aquí está mi vida, he entendido lo que tú hiciste por mí. Yo te entrego todo lo que soy, mi familia y mis bienes son tuyos. Vamos a suponer en este caso que la esposa no quiere. Ay, vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo le ponemos? Pachito. O Perico de los Palotes. Pachito. Ay, Pachito, eres muy exagerado, eres demasiado radical. ¿Qué pasa si renuncias a todo por Jesucristo y después con qué comemos? Después cómo nos vestimos. Después ya no vamos a poder mandar a nuestros hijos a los mejores colegios. Ay, no seas exagerado. Más bien dedícate, sí, suficiente con que vayas el domingo. Y si por ahí llegas, bueno, ya ándate al culto de oración a las 8. Ahí es donde se generan las divisiones. La esposa quiere orar, pero el esposo quiere llegar solamente a qué? A ver el partido, ¿no? Quiere llegar solamente a ver el fútbol y sí. No quiere renunciar a esos programas sucios. Si lo estás viendo. ¿O qué enseñan esas cosas? O alguien me va a decir, ¿no? Como algunos me dijeron, no voy a decir quiénes, me dijeron, pastor, pero depende de quién lo vea. Qué raro, ahora se marcan excepciones a la regla. Siempre van a contaminar. Esos programas sucios que están saliendo ahora de baile, lo único que enseñan, nada edifica. ¿O qué le están enseñando a tus hijos? No, es que están viendo, antes había buenos programas, 1, 2, 3 matemáticas, no sé, te enseñaban el área del círculo, los volúmenes, y te instruían. Ahora nada, no se enseña nada. Ah, bueno, perdón, sí se enseña, sobre todo las mujeres, ¿no? Así están enseñando, ¿no? ¿Enseñan qué cosa? Las carnes. Si de algo están enseñando. Y eso está generando división en los hogares, porque Satanás está buscando tratar de meterse a través de esas cosas, sobre todo también en los hogares cristianos, para dividir a los hogares. Nosotros tenemos que estar dispuestos a servirle a Jesucristo y a renunciar a nuestra vida antigua, a pesar de que ello nos lleve a perder, miren, a nuestros seres más queridos. En el versículo 37 en adelante. El que ama a padre o madre
más que a mí, no es digno de mí. Todo aquel que ame a su hijo o a su hija más que a mí, tampoco es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, tampoco es digno de mí. Aquel que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, este será entonces el que la va a hallar. Existe una gran diferencia entre el cristianismo que presenta la religión y el cristianismo de la Biblia. El cristianismo de la Biblia es un cristianismo de renuncia, y tendrías que estar dispuesto primero a renunciar a tus seres queridos. Pastor, entonces tengo que deshacerme de mi hijo. No. Pero si tú amas a tu hijo por encima de Dios, no eres digno de él. ¿Por qué? Porque si tú vas a la cruz y tienes la cruz delante de ti y comienzas a ver lo que le hicieron a Jesucristo. Ahí le contaba, ¿no? A mi hermano Javier, estábamos conversando. Las mujeres, miren, los hombres brillaron por su ausencia. Todos no, los hombres desaparecieron. ¿Saben quiénes son más fieles? Las mujeres. En medio de su dolor, y como por ahí algunos dicen que el sexo débil, las mujeres estuvieron con Jesús. Y las mujeres llorando se acercaron a darle un poco de agua y le dijeron: Señor, y están llorando, y toma, bebe este poco de agua. Y las mujeres llorando tenían pena de Jesús, tenían lástima del maestro por verle en la condición en que estaba. Y la respuesta de Jesús es increíble: mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, y lloren por sus hijos, no lloren por mí no deben llorar, lloren por ustedes. Jesús estuvo dispuesto a hacer lo que ninguno de nosotros haríamos. ¿Tú renunciarías a todo de la manera en que Cristo renunció? Porque el ejemplo de renuncia lo encontramos en el Señor. Según la Biblia, Jesucristo era pobre, no como nosotros. A nosotros se nos presenta como necesitados. A Cristo se le presentó como pobre. No tenía nada. Dice, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y ahora nosotros nos encontramos en esta condición. Cristo nos suplantó en la cruz a nosotros. Él hizo eso por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Él? Si a ti te preguntan y le dices: Señor, yo ya he hecho todo, ya vengo al culto, voy a la célula, predico, hago esto, doy mi diezmo y todo, y se te pide, no nosotros, si Dios te pide que renuncies a todo lo que posees, yo pregunto, ¿lo harías? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tus hijos por el Señor? ¿A renunciar a tus posesiones que tantos años de trabajo te costaron por Dios? ¿Lo harías? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a hacerlo? Ahí es donde vemos quién es y quién no es, porque qué difícil es hacerlo. Qué difícil es hacerlo. Tal vez dirá alguno: yo puedo renunciar de repente por ahí a mi vida antigua. Tal vez puedo dejar el odio, el rencor, puedo dejar las mentiras. Pero buscar amar más a Dios que a mi hijo o mi hija es mi tesoro más preciado. Ahí están nuestros errores. Según Lucas 14:33, así pues, cualquiera de nosotros que no renuncia a todo lo que posee, escucha, todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí es donde vemos quién es cristiano y quién no lo es. No renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Los ejemplos en la práctica. Hace 2 días conversaba con mi mamá y de repente nosotros más nos hemos criado pues con mi mamá, y acá están mis hermanos, la amamos con todo nuestro corazón. Pero mi mamá, de acuerdo a la vida que llevamos ahora con mi familia,
como que no se siente contenta por eso. Y créanme con todo mi corazón que cuando nosotros nos esforzamos por estudiar, por lograr cosas, ¿saben por qué lo hicimos? Lo hicimos en parte por nosotros, pero sobre todo por mi mamá. Lo hicimos por ella. Como para que ella diga, pues, mis hijos, ¿no? Y se sienta bien por sus hijos, buscando complacerla a ella. Yo sigo amándola, sigo queriéndola con todo mi corazón. Pero hablando hace algunos días, ella todavía tiene ese anhelo de que uno sea, pues, tenga los logros profesionales, que uno pues siga alcanzando más y siga alcanzando más cosas. Y yo le digo, con el dolor de mi corazón no puedo complacerte. Yo te amo mucho. Y ella muchas veces lloró, teniendo a veces rencor con Dios porque dice que Dios me había arrebatado a mis hijos ahora. ¿Yo qué puedo hacer? Te amo mucho, pero amo más a Dios. Amo más a mi Dios. Y mi vida es para complacerle a Dios. Yo amo a mi madre. Si mi madre quiere sumirse a los caminos de Dios, gloria al Señor. Si no quiere hacerlo, ¿qué puedo hacer? Si tan solo orarle a Dios por ella. Hermanos, tenemos que renunciar a todo lo que poseemos. Yo pregunto, ¿estarías dispuesto a renunciar a tus logros que tanto esfuerzo te han costado? Eso es lo más difícil. Por causa del Señor hemos tenido que renunciar a todo, si que realmente quieres seguir. Aquí ya no cuenta lo que somos. Aquí ya no cuenta lo que somos ni lo que queremos ser, sino lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas. Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo lo que posees. Hermanos, por Cristo hemos renunciado a comodidades. Y te lo digo en el nombre de Jesús. Con mi familia hemos renunciado a comodidades. Yo le decía a mi mamá, ahorita debería estar seguro con mi carro, ese era mi anhelo. Debería estar con mi casa terminada, no estaría viviendo contigo. Tendría que estar en otro lugar. Pero renuncié a comodidades. No las tengo. No tenemos comodidades. Renuncié a la realización profesional. Renuncié a los títulos. Renunciamos a todo. Pero ¿sabes qué es la alegría? Que somos no lo que quisimos ser, sino tú debes ser lo que Dios quiere que tú seas. Y si debemos vivir para con alguien y para nuestro Dios, hermano, todo lo que tenemos es de Él. Estos micrófonos que hemos adquirido, estas cosas, los parlantes que tenemos en la parte posterior, que hemos adquirido, el templo que tenemos de repente no es tan excelente. Todo es de Dios. Si Dios me lo pide, se lo tendría que dar. Nuestra vida es suya. Nuestra vida le pertenece a Él. Él hizo todo por nosotros. Se entregó en una cruz por nosotros. Se humilló hasta lo sumo por nosotros. Lo único que espera Dios de nosotros es que renuncies a todo. Y esa renuncia es en el corazón. Que estés dispuesto a decirle, Señor, de aquí en adelante no tengo nada más lo que tú me quieres dar. No tengo nada, porque todo es tuyo. Todo es tuyo. Mi carrera es tuya. Mis logros no son míos, son tuyos. Lo que logre de aquí en adelante, todo te pertenece a ti. Todo es tuyo. La gloria y la honra sean para ti. Y si quieres vivir para complacer a alguien, vive para complacer a Dios. Como Jesucristo, el ejemplo perfecto. En el bautismo de Jesús descendía el Espíritu Santo y una voz se escuchaba en los cielos que estremecía y que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vamos a orarle al Señor. Padre Santo, bendito Dios,